Dios es el que nos llama a congregarnos. Él está aquí presente y tiene algo que decirnos. Así que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios y debemos aplicar la palabra de Dios. Tito capítulo 2, seguimos estudiando y hoy finalizamos el capítulo 2 de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, ministrando en la isla de Creta. Vamos a ver el versículo 13 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos permites oír tu voz. El Dios vivo, el Dios grande, el Dios todopoderoso nos quiere hablar, nos quiere comunicar y te has comunicado a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, de poder tener una disposición en el corazón. Muchas veces, Señor, estamos aquí físicamente, pero nuestra mente y nuestro corazón vuela, no está aquí. Oramos, Señor, para estar concentrados a tu palabra, Señor. Y no solamente eso, sino también, Señor, que nos hables, que nos moldees, que nos cambies, que nos exhortes, que nos animes con tu palabra, Señor. Venimos en la semana con problemas, dificultades, Señor, pesares. Señor, usa tu palabra y anima y conforta a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos estudiando la carta de Tito, como les dije. El tema es el mismo, el título es el mismo. Sería parte 2, cuando la gracia salvadora nos impulsa a vivir vidas piadosas, porque el tema es el mismo. Lo dijimos el domingo pasado, lo hicimos en 2 partes para no perder detalles, para no correr y para exprimir mejor el texto. Recuerdan, el domingo pasado vimos lo que produce la gracia, lo que debe producir en nosotros la gracia salvadora. Y vimos en el versículo 11 que la gracia salvadora produce salvación. Y esa salvación se manifestó en la gracia de Dios y en la persona de Jesucristo. Eso vimos en el versículo 11. Jesucristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Él es un Dios salvador. Y en el versículo 12 vimos también lo que debe producir la gracia salvadora en nuestras vidas, que es la santificación. La salvación no solamente es y obra en la salvación, sino que también obra y sigue obrando en la santificación de nuestras vidas. Y nos lleva, como vimos en el versículo 12, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación afecta mi relación con Dios, mi entorno y mi carácter. La salvación es una transformación completa que Dios hace cuando salva a una persona. Y hoy vamos a ver 2 puntos más en el versículo 13 y en el versículo 14. En el versículo 13 para los que anotan y también para llevar un registro en el inductivo, es que la gracia produce una expectativa por su venida. La gracia produce una expectativa por su venida en el versículo 13, y también en el versículo 14 vamos a ver que la gracia produce buenas obras. La gracia produce buenas obras. Y el versículo 15 es la conclusión de todo el capítulo, donde se va a ver la conclusión y el ministerio de Tito. ¿Qué es lo que Tito tenía que hacer en esa isla? ¿Y qué es lo que todo ministro, todo pastor debe hacer? Pero vamos al texto.
Versículo 13, vamos a leerlo de vuelta. Le voy a pedir, Juan, ese que lee hoy, por favor, si lo puede leer. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como vimos el domingo pasado, iglesia, somos llamados y la gracia nos enseña a vivir en este mundo, a vivir sobria, justa y piadosamente, renunciando a los deseos mundanos. Como resultado de esa gracia transformadora, también el creyente ha sido aferrado, como dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada. Somos llamados a vivir en esperanza y con una expectativa constante. ¿A qué? ¿Vivir expectantes a qué? Bueno, lo vamos a ver. Miren lo que dice el texto. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como creyentes, y es lo que también la gracia produce en nuestras vidas, en el proceso de la santificación, también la gracia nos enseña y produce a vivir expectantes al regreso de su venida. La palabra, mire el versículo 3, aguardando, significa literalmente dar la bienvenida. Eso significa la palabra aguardando, dar la bienvenida. Pero también ese verbo está en tiempo presente. O sea que es un estilo de vida que una persona debe realizar. Es vivir aguardando la venida del Señor. Darle la bienvenida al Señor con nuestras vidas. Ese es el hilo conductor de todo el flujo de pensamiento, del versículo 11 al versículo 15. Aguardamos, miren el versículo, también estamos ahí en el versículo, la esperanza bienaventurada. Eso es algo real, es algo certero, es algo objetivo. No estamos esperando algo que fue una promesa de un hombre o de alguien. No, esto es una promesa, hermano, este versículo, que el mismo Señor Jesucristo está haciendo. Es una promesa del Señor. No está basada en ninguna promesa o aspecto humano. El mismo Señor lo hace esta promesa. ¿Qué es? Que Él va a venir a este mundo. Y lo importante, hermanos, que vuelvo a reiterar, como también vimos en el inductivo, versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, hay algo que se repite en la gramática griega que es constante, es presente. Nos insta a vivir esto. No es algo futuro. Vuelvo a reiterar una frase que dijimos el domingo pasado. Lo que me va a pasar en el futuro debería afectar mi presente, mi vida en el presente. Por eso también dice que esa esperanza es bienaventurada, es feliz, es dichosa. Pero también es importante que es feliz y es dichosa porque es una promesa para los creyentes, no para los incrédulos. Porque la Biblia muestra que la venida del Señor, la segunda venida del Señor, viene en juicio. Viene a juzgar al mundo, viene a juzgar el pecado, viene a juzgar a los incrédulos. Entonces hay un contraste muy marcado ahí. El creyente deberíamos vivir expectantes de que Cristo viene, y eso afecta a mi vida hoy en día. Pero para el incrédulo, para el que no conoce al Señor, para el que no se arrepintió de sus pecados, para el que no ha doblado sus rodillas ante el Señor y sigue en pecado, esto es un juicio. 1 Pedro 1.13 dice, por tanto, dice 1 Pedro, ceñid vuestros lomos con vuestro entendimiento, sed sobrios, dice, en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Romanos 13.11, estamos apoyando teológicamente este punto acerca de la esperanza bienaventurada. Dice, y haced todo esto, Romanos 13.11, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, le dice a los creyentes, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos.
Me llamó mucho la atención esa palabra, dice, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No dice la venida, dice la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, va a culminar, va a terminar ese proceso que Dios ya ha comenzado en la vida de los creyentes, culmina la salvación en la glorificación. Y eso se va a producir cuando Cristo venga. Por eso dice que ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Qué hermoso texto. Qué esperanza que nos das. Si creíste hace 5 días, hace 5 años o hace 25 años, hoy estamos más cerca de que cuando creímos. Ese evento es seguro, ese evento es certero. Primera de Timoteo 6:14, también, miren ahí nomás, den vuelta a unas páginas. Primera de Timoteo 6:14, también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, Timoteo. Le está hablando de lo que tiene que hacer hoy el ministerio de Timoteo. Pero ¿qué pone como base, como esperanza, como motivación, como expectativa? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Pablo, lo vimos, miren ahí 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Él, finalizando su vida, el apóstol Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Pablo está a punto de morir, Pablo está a punto de ser decapitado, pero miren su perspectiva presente, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No está hablando de la venida de Cristo, sino a los que aman su venida. El apóstol Pablo vivió así porque tenía esa perspectiva. Pero seguimos en el versículo 13, por favor, vamos a volver a leerlo, Juan. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vimos recién aguardando la esperanza bienaventurada, darle la bienvenida. Esa esperanza es segura, es certera, es una promesa que el Señor hace, es bienaventurada, es feliz, es dichosa para los que esperamos y anhelamos. ¿Cómo no vamos a esperar, anhelar al que se dio a sí mismo por nosotros para nuestra salvación? Pero el texto sigue, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí esta manifestación también se repite en el versículo 11, lo vimos el domingo pasado. La palabra ahí es epifanía, ¿sí? Está hablando, versículo 11 vimos que fue la primera venida del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa fue su primera venida, su encarnación. La encarnación de Cristo, la gracia personificada en Jesucristo. Pero en el versículo que estamos estudiando ahora, en el versículo 13, observen ahí, está hablando acerca de la segunda venida, la manifestación gloriosa. Observen esa descripción que hace el texto, el Espíritu Santo. En la primera venida, Cristo vino, podemos llegar así para que usted entienda, para el mundo de una manera desapercibida. Nadie lo notó. Vino humilde, nació en un establo, vino como cordero para quitar el pecado del mundo. Pero acá la segunda venida, la manifestación de Cristo va a ser gloriosa, dice. Gloriosa. La palabra manifestación significa epifanía, se lo dije, significa descubrir el velo. Descubrir el velo es como correr una cortina para que se vea algo que está ahí. Esa es la idea de la manifestación. Es revelación,
es la misma palabra que vamos a ver en Apocalipsis. ¿Sí? Es la manifestación, es la revelación de Jesucristo. Él descubre el velo para que nosotros podamos ver lo que hay. Y hermanos, me encanta hablar de esto. Cristo viene en toda resplandor y gloria. Por eso, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice a Timoteo, un pastor que está desanimado, un pastor que tiene muchos problemas, que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Pero en este texto, hermanos, estamos ahí en el versículo 13, el apóstol Pablo no tiene en mente el arrebatamiento. La venida de Cristo, por lo que creemos en cuanto a escatología, es un mismo evento pero con dos fases. Primero, Cristo viene a arrebatar a su iglesia, a quitarla de la iglesia, del mundo, a llevarla con él. La iglesia va a ser arrebatada. Y luego vamos a estudiar en Apocalipsis los 7 años de la gran tribulación. Y luego esos 7 años, Cristo viene a este mundo personal y visiblemente. Pablo acá no piensa en el arrebatamiento, sino que está hablando acerca de la gloriosa venida. Habla de su venida personal y visible. Por eso Apocalipsis dice, todo ojo le verá. Es impresionante. Zacarías, capítulo 14, dice que el Señor Jesucristo va a apoyar sus pies en el monte de los olivos. Y ese monte se va a dividir en dos. Terrible. Tremendo lo que va a ser. Pero acá, hermanos, más allá del evento escatológico, está Pablo, lo que tiene en mente a escribirles a estos creyentes acá en Creta, es a vivir expectantes a esa venida. Y que esa venida de Cristo afecte mi vida. La idea del texto es vivir con expectativa. Lo que va a pasar afecte mi vida. Es vivir con una expectativa tal que diga, bueno, esto les voy a hacer para que usted, una ilustración que usted pueda entender esto. Quizás recordás los casados, los preparativos de tu casamiento cuando te casaste. ¿Te acordás? Los detalles, el lugar, la preparación, la decoración, la ropa, la comida. Y hay todo un movimiento, ¿no? Toda una expectativa. O cuando tuviste tu primer hijo. Esa expectativa de que está ahí, está en la panza y cómo va a venir, cómo se va a llamar, y la ropa y los abuelos. O a lo más grande, su primer nieto. O un cumpleaños de 15 de años de tu hija. Hay toda una expectativa a ese evento. ¿O no? Te moviliza algo a eso. Y estás pendiente y estás buscando precio y estás adelgazando para que el vestido te entre, lo que sea. Pero hay una expectativa. La pregunta que yo te hago y le hago, iglesia, es: ¿cuánto pensaste en esta semana en el regreso de Cristo? Sinceramente. O en el último mes. ¿Vieron? Tenemos expectativa para muchas cosas, o quizás tenemos expectativa para el regreso de Cristo, pero escatológicamente, pero no afecta mi vida hoy. Y lo que Pablo acá está hablando es eso. ¿Anhelamos realmente ese evento? ¿Ese evento me está llevando a vivir una vida piadosa y santa que glorifique al Señor? ¿Amás su venida? El punto es que la gracia que justifica es la gracia que nos santifica y nos da esperanza y me lleva a vivir con expectativa. Porque la Biblia habla mucho de la esperanza, de la venida de Cristo, y eso afecta a mi santidad. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, Epifanía, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, Tito habla de la esperanza bienaventurada en Él, se purifica a sí mismo. Ahí está el punto. La esperanza, la manifestación, me lleva a mí a purificarme, así como Él es puro. 1 Juan 3, 2 al 5. Pero también, hermanos, el texto, versículo 13, es muy importante también, y vamos a ver un poco, a utilizar la gramática para entender el significado del texto. Viene en versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante entender que la esperanza bienaventurada no es diferente a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque usted ve, está unido ahí la I. En la gramática griega, la esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa. La esperanza bienaventurada es la manifestación gloriosa. Eso es importante y es vital, porque habla acerca de su venida. Pablo aquí siempre que habla de la esperanza, habla de la vida eterna. Hermanos, el punto es que la vida eterna es ver la gloria de Cristo. La vida eterna es ver la gloria de Cristo. Llevar una vida cristiana en una espera, vivir con expectativa hasta que lleguemos a ser como Él. Pero miren el versículo 13, esto es muy importante también entender, porque los falsos maestros toman este texto y dice que está hablando de dos personas diferentes, el versículo 13. Dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se vieron que ahí dice Dios, gran Dios y el Señor Jesucristo. Pero acá hay tres evidencias que vamos a mostrarle con el texto para que usted entienda que ese texto está hablando y es una de las frases más directas y más contundentes de la divinidad de Jesús. Primero, la gramática griega. ¿Por qué? No es importante que usted lo sepa, pero hay una regla en la gramática griega que dice que cuando hay dos sustantivos, ¿cuáles son esos dos sustantivos? Hay Dios y Jesucristo. ¿Lo ven en el texto? Cuando hay dos sustantivos que no son nombres propios y están unidos por el artículo y, siempre es sin excepción y habla de una misma persona. Dos sustantivos. Esta es la gramática griega. Usted no tiene por qué saberlo, pero nos va a dar luz para entender el texto. Dos sustantivos que están unidos con el artículo y, siempre sin excepción, y eso ocurre más de 100 veces en la Biblia, habla de la misma persona. También el contexto nos da de que está hablando de una sola persona. Miren el versículo 14, lo vamos a ver. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es muy importante la gramática. Está hablando no está hablando en plural. Está hablando de una persona. Quien se dio a sí mismo. Singular. No dice que se dieron a sí mismo se dio a sí mismo. ¿Quién está hablando? Del Señor Jesucristo. El contexto está hablando que está hablando de la persona de Cristo. Y la tercera evidencia es que siempre en el Nuevo Testamento, cuando habla de manifestación, de epifanía, de la segunda venida de Cristo, siempre habla del Señor Jesucristo. Nunca habla de Dios Padre. Porque el que viene, la segunda venida, es Cristo, no Dios Padre. Dios es espíritu, nadie lo puede ver. ¿Se entiende? Entonces lo que está hablando acá es, por la gramática, por el contexto y por el estudio y la enseñanza del Nuevo Testamento, está hablando, y es una de las declaraciones más directas y definitivas acerca de la divinidad de Jesús, el Hijo Eterno. Nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo, está hablando del Señor Jesucristo. Es llamado Gran Dios. Es un título. Por eso Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Finalmente, lo que el apóstol Pablo ha hecho es el llamado a los creyentes para vivir en el presente vidas cristianas que honremos a Dios, basado en la expectativa futura de la segunda aparición del Señor Jesucristo. Pero también ahora añade en el versículo 14 la obra redentora en el pasado que ha sido efectuada por Cristo Jesús. Y este es el segundo punto, que la gracia del versículo 11 también produce en el creyente buenas obras. Versículo 14, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Yo no sé si usted se dio cuenta del versículo 11 que venimos viendo. Todo el hilo conductor habla de toda nuestra experiencia cristiana. Habla de nuestra salvación, la gracia ha sido manifestada. Habla de nuestra santificación. Y recién vimos que va a hablar de nuestra glorificación en su segunda venida. Acá está resumida toda la vida cristiana, toda nuestra experiencia cristiana, toda nuestra salvación. Y la consumación, como recién dijimos, va a ser en la esperanza y en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Pero miren, observen el versículo 14. Luego de ver la gracia en la salvación, en la santificación, en la esperanza, en la manifestación, nuestra salvación culmina así en glorificación. Acá hay dos aspectos de nuestra salvación que el versículo 14 enseña. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros eso marca un propósito. Y ahí vemos el primer aspecto. Yo le puse el primer aspecto invisible y luego está el aspecto visible. Eso es la salvación. El primer aspecto invisible es para redimirnos de toda iniquidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros, quien se ofreció a sí mismo por nosotros, esa es la idea, que se dio voluntariamente por nosotros. Jesucristo en la cruz se ofreció voluntariamente en perdón de nuestros pecados, cumpliendo la voluntad del Padre, el plan determinado del Padre. Él se dio a sí mismo en la eternidad, sentado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Observen para imaginar, porque no se puede imaginar eso, el Padre airado contra los pecadores, pero el Hijo ofreciéndose voluntariamente. Yo voy a morir por ellos, yo. Y el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Él se dio a sí mismo por nosotros. Es su iniciativa. Por eso 2 Corintios 5:14 dice, pues el amor de Cristo en la salvación nos constriñe, nos impulsa. ¿A qué nos tiene que impulsar? Llegando a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y versículo 15 de 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A eso nos debe impulsar el amor de Cristo. A ya no vivir para nosotros, sino a vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero el primer aspecto, el aspecto invisible de la salvación, ¿por qué invisible? Porque Dios obra en el corazón. Y ahí dice, para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimirnos es lutro en el griego, significa comprar, pagar, sacar de un mercado de esclavos. Esa es la idea. Eso es la redención. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Cristo nos compró. Fue a un mercado y nos compró. Teníamos un dueño antes, le pertenecíamos al pecado y a Satanás. Él pagó un precio. Él dijo, yo quiero ese. Hubo un precio y pagó por nuestros pecados. Eso es lo que dice Romanos 6:17. Acompáñenme, por favor. Romanos 6, para entender mejor el concepto de la redención. Romanos 6:17.
al 23, por favor, Juan. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humanos por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados y libertados. ¿Vieron el término que utiliza Pablo acá, de la esclavitud? Haber sido esclavos, ahora fueron libertados del pecado. Veniste a ser siervos de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, versículo 20, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto tenía de aquellas cosas las cuales ahora se avergüenzan? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, siervos, dice ahí, de Dios. ¿Y cuál es el fruto de eso? Tener vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Ese es el aspecto invisible, la redención. Volvamos a Tito 2:14. Para redimirnos de toda iniquidad. Ahí Pablo está utilizando un lenguaje antiguo testamentario. Así como el sacrificio de Cristo hace referencia a la Pascua, a la liberación, la figura de la redención o rescate hace referencia al Éxodo, a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pablo utiliza acá el lenguaje del Antiguo Testamento porque tenemos que entender, hermanos, que ellos tenían muy presente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque era su Biblia, no tenían el Nuevo Testamento. Pero también está el aspecto visible en el versículo 14. Dice, para redimirnos de toda iniquidad, y acá está, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ese es el punto que estamos viendo. La gracia de Dios nos lleva a hacer buenas obras, pero vamos a explicarlo acá. Pero ustedes ven que que viene junto, que cuando Dios obra en el corazón de una persona, produce una transformación, nueva criatura, y eso es un combo, no viene separado. Eso lleva lo que dice acá, purificar para sí un pueblo propio. Si Dios te redimió, debemos ser una persona que se vive purificando. Si no te estás purificando en tu vida diaria, santificando, significa que Dios no te redimió. No podemos separar. Y Pablo acá sigue utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Dice así, ¿por qué? Porque este texto es muy parecido y apoyado a Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, dice Dios, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, Éxodo 19:6 estoy leyendo. Y ustedes seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo lindo y lo hermoso de este texto
lo que está viendo ahí propio, la palabra propio en el versículo 14, purificar para sí un pueblo propio, se traduce de la idea cuando un botín es reservado para un rey, luego de la conquista. Eso significa ahí esa palabra propio. Dios pagó un precio por nosotros. Dios nos redimió, nos sacó del mercado de esclavos. Pero no solamente nos sacó de ahí, sino que también nos purifica constantemente. Nos da de su gracia para vivir la vida cristiana. Y hoy somos como un botín reservado para el Rey. Así que en este contexto toma y cobra importancia la idea de un pueblo reservado para Dios. Luego de la obra redentora de Cristo, los cristianos, un pueblo llega a ser posesión de Dios. Somos posesión suya. Por eso Pedro dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Con llamamiento santo. Esto es hermoso, hermano. Somos su pueblo, somos posesión de Dios. La salvación no solamente es librarnos del pecado, sino pertenecerle a Él y solo a Él y vivir para Él. Y esa es la parte visible de la salvación. Ahora el creyente vive para eso. Anda en buenas obras. Ahora, ¿qué significa eso? Es un estilo de vida, escuche bien esto, es un estilo de vida que no se esfuerza. Hoy hablamos en el inductivo acerca de eso. Y una hermana compartía la predicación del domingo pasado. Yo pensaba que con mi santidad agradaba a Dios y era una fuerza propia. ¿Y cuánto dura eso? La idea no es que en Cristo Él te lleva y nos lleva a la santidad diaria. Por eso, lo que apunta ahí, celoso de buenas obras, habla que una persona regenerada tiene un celo por Dios ahora. Y buenas obras es bien gráfico, hermanos. Vive para Cristo, sirve a Cristo, glorifica a Cristo, se compromete con Cristo. Su vida es Cristo. Eso es buenas obras. No es buenas obras para ser salvo. Debido a que es salvo, vive y anda en buenas obras. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que las creamos nosotros, hermanos. No es que yo la tengo que crear esa buena obra. En mí está obedecer y andar en buenas obras. Vivir para Cristo, servir a Cristo, comprometerme con Cristo, glorificar a Cristo. 1 Pedro 2:12, mantener entre los gentiles una conducta santa, a fin de que en aquellos que los calumnien como malhechores, dice. Por esta razón, dice que vean vuestras buenas obras al considerarlas y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mateo 5 dice que vuestra luz alumbra a todos los hombres y vean vuestras buenas obras. Dios obrando en nosotros. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tenés el deseo continuo de agradar a Dios? No forzado, sino que brota naturalmente. Y esto es un error que muchas veces podemos cometer con nuestros hijos. Forzarlos. No estoy diciendo que no hay que enseñarles, que hay que decirles que lean la Biblia. Pero nuestros hijos decían, anda a leer la Biblia, ¿y qué hace? Va y lee la Biblia. Anda a orar, y va y ora. Pero es forzado. ¿Por qué? Porque se lo dice el padre, pero no le brota, no le nace. Y cuando Dios salva a un joven, cuando Dios salva a una persona, cuando Dios salva a una persona mayor, brota. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro. ¿Qué dice? Si conociste la benignidad del Señor, va a nacer en vos el querer crecer y el desear la Biblia. No al revés.
¿Qué harías realmente si alguien te salvara tu vida hoy físicamente? ¿Estarías agradecido de por vida con esa persona? ¿Y con el Señor? Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Cómo le pagarías? Y al Señor que nos sacó de la esclavitud, nuestra idea de buenas obras es: ¿lo que yo estoy haciendo diariamente le agrada a Dios? ¿Mi trabajo le agrada a Dios? ¿Mi matrimonio le agrada a Dios? ¿Mi noviazgo le agrada a Dios? ¿La crianza de mis hijos le agrada a Dios? ¿O no? Y para concluir, ¿no? Versículo 15, la conclusión de todo el capítulo, de versículo 1 al 14. La conclusión y el ministerio que Tito tenía que hacer en Creta. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie se menosprecie. Aquí termina la conclusión y el ministerio de Tito. Miren, observen, hay 3 verbos ahí. Dice, esto habla, exhorta y reprende. En eso se basa, ¿no? En esos 3 verbos se puede indicar la labor que puede identificar principal de todo ministro o todo un pastor, de todo predicador, de todo maestro. Primero dice, esto habla, Tito. Lo interesante es que comienza el capítulo 2 diciendo lo mismo, pero tú habla. ¿Qué es lo que tenés que hablar, Tito? ¿Qué tenés que decir en la iglesia? ¿Qué tenés que decir en Creta? ¿Qué tiene que decir todo un pastor? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No estoy para hacer chistes, no estoy para leerles el diario, no estoy para decirle, simplemente un pastor está para enseñarle las Escrituras. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que tengo que hablar. Por supuesto que el ministerio abarca otras cosas más, pero la labor principal comienza y termina así. Hace referencia a su función de proclamación, que debe ser constante y en todo lugar. Esta tarea pone énfasis en que existe un mensaje que proclamar. Por lo tanto, el acento de su hablar debe estar basado en la palabra de Dios y no desviarse en temas y asuntos irrelevantes o en cuestiones vanas. Yo no sé si usted se dio cuenta que tanto a Timoteo como a Tito le dice, desecha las cuestiones necias. No te metas en genealogías, en cosas que para nada aprovechan. No se metan en eso, muchachos. Desechen esas cosas. Desechen las fábulas que acarrean disputas más bien que edificación, le dijo a Timoteo. Por más experiencia, preparación y capacidad que un pastor pueda tener, solamente tiene autoridad cuando le enseña la palabra de Dios y deja que el texto sea el protagonista, no él. Entiendan eso, iglesia. Yo no soy el protagonista acá hoy. Es la palabra de Dios. Yo solamente soy un servidor. En los tiempos de popularidad, de mega estrellas cristianos, de que gente siga a las personas y no siga al Señor, lo importante es la palabra de Dios y la persona de Dios, no a nosotros. No a nosotros, sino a ti sea dada tu gloria. Y un pastor tiene autoridad y solamente tiene autoridad cuando te enseña la Biblia. ¿Sí? No tiene autoridad para cómo criar a tus hijos, no tiene autoridad donde vos mandás a los chicos al colegio, no tiene autoridad y vas al médico. Solamente tiene autoridad, esa autoridad en sí, cuando te predica y te enseña y te interpreta bien la Biblia. Y esto como que estoy hablando en contra mío, pero es así, hermanos, porque hay muchas personas que siguen más al pastor que al Señor. Somos llamados a seguir al Señor, no al pastor. El pastor es una persona que Dios ha llamado por su gracia para hacer esto que estoy haciendo hoy.
sin merecerlo. Nosotros tenemos que dejar que el texto, y los que están estudiando y quieren un día predicar, grabate esto. Dejar que el texto sea el protagonista, no vos. Y no solamente hablar, sino dice exhortar. La palabra es paracaleo. Es rogar, es instar, es procurar, es persuadir, animar. Esa es la idea. No solamente a que entiendan la Biblia, sino que crean y la practiquen. Amonestar, animar. El pastor, el predicador, maestro Tito, acá en el punto, debe anunciar el mensaje de que el ser humano es pecador. Pero no solamente es todo desesperanza, todo pesimismo, sino también el mensaje de la Biblia muchas veces es animar, es consolar, es instar, es persuadir, es animar. Es también en nuestro ministerio. Y no solamente los pastores, sino también de toda la iglesia. Las personas necesitan que los ministros cristianos les presenten el auténtico mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Por eso le dice ahí, esto habla, esto exhorta, pero también esa sería la parte, vamos a decir, positiva, exhortar, pero también hay parte negativa, reprende, Tito. Reprende con toda autoridad. La palabra reprender es convencer y corregir a alguien que no reconoce que debe apartarse de algo malo que está haciendo. Eso es reprender. Convencer y corregir a alguien que no reconoce que debe apartarse de lo malo. Convicción de pecado. Y esto hay que hacerlo hablar, exhortar, reprender. Miren ahí el texto. Con toda autoridad. Con toda autoridad. Con la autoridad de la Biblia, pero también con una autoridad que respalde tu vida. Esa es la idea también. Los pastores tenemos el gran privilegio de exponer las Escrituras, pero también, como dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores, dice, porque como ellos, como que los que tienen que dar cuenta, dice, e imiten su conducta y su fe. La obediencia va a ser debido al ejemplo que damos. Pablo insta a Timoteo y a Tito a ser ejemplos. No solamente en hablar, sino en vivir lo que decimos. Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿En qué? En amor, espíritu, en pureza, en conducta. Eso es lo que también nos da autoridad. En tiempos en los que muchos hablan, pero pocos viven el Evangelio. Es un llamado a nosotros a vivir realmente lo que predicamos. Y a modo de conclusión, ¿no? Hay unas cuantas preguntas y terminamos este capítulo. ¿Cómo estamos esperando la venida de Cristo? ¿Con una curiosidad escatológica? ¿O realmente eso afecta a mi vida? Hermanos, Apocalipsis, oren por eso, pero no solamente por los detalles, sino para que eso realmente la iglesia después de ver Apocalipsis no sea la misma. Ese es el punto. ¿De qué nos sirve saciar una curiosidad escatológica si no hacemos nada con eso? ¿Realmente vivimos con una expectativa o tenemos más expectativa de otras cosas? Porque a veces como que perdemos el rumbo, ¿no? Pasan los días y parece Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol. Pasan los días, me levanto, trabajo, como, cuido a mis hijos. Y acá nos insta, nos exhorta a esperar al Señor. Pero la venida del Señor, lean las Escrituras, siempre Él se va, pero cuando vuelve siempre deja a la iglesia y al creyente hacer algo. A hacer algo para Él, porque Él va a volver y va a pedir cuentas de eso. ¿Es tu vida agradable a Cristo? ¿Andás en buenas obras que evidencia realmente que Él te compró?
¿En qué está basado nuestro ministerio? Resumido, el versículo 15 habla del ejemplo. Por eso le dice, nadie te menosprecie. Sé ejemplo. La mejor manera de evidenciar tu autoridad es con el ejemplo. Titito. Y también para todos nosotros, no solamente a los pastores, ¿no? Vamos a orar y que Dios nos dé de su gracia para poder vivir lo que Él nos ha hablado. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos antes, Señor, y estamos seguros de que nos has hablado en algún punto, como lo hiciste conmigo en la semana, de vivir con una expectativa, Señor, en tu venida. Perdonanos, Señor, porque a veces ni siquiera pensamos en eso. Y realmente, Señor, que eso no sea solamente algo teórico, algo de un intelecto, Señor, tu venida, sino también que afecte mi andar diario. ¿Cómo viviríamos, Señor, si sabemos que tú vienes esta noche? Y puede ser, Señor. ¿Cómo cambiaría nuestras maneras de vivir? Nuestras maneras de comprometernos contigo, nuestra manera de predicar. Y a la vez también, Señor, tú nos has purificado, has hecho un pueblo, somos posesión tuya, Señor. Y la evidencia de eso es andar en buenas obras. Vivir para ti, Señor, glorificarte. No vivir para mí, para mis deseos, para mi voluntad, sino para ti. Y a la vez también, Señor, el ministerio que le has dejado a ti, que también nos dejas a nosotros, de hablar la palabra de Dios, de exhortar, de animar, de confortar con ella, de reprender cuando tenga que hacer falta, Señor, pero hacerlo con nuestro ejemplo, Señor, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque eso impacta, Señor, al ambiente que nos rodea. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.